Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy, una vez más a estas charlas de divulgación que realiza el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. El día de hoy, en nuestra sección de Ingenio Joven, tenemos como invitado al ingeniero Guillermo de Jesús Castillo Cortés. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, al contrario. Y pues antes de que comencemos, invitamos a todo el auditorio a que si tienen alguna pregunta durante la charla de nuestro invitado, nos la hagan llegar por medio de los comentarios de Facebook para que al final él nos pueda responder. Y también vamos a hablar un poquito de la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy. Es ingeniero en biociencias por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con la especialidad técnica de acuicultor en aguas continentales por el Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales. Número 2. Es autor de artículos científicos publicados en revistas con volúmenes ISSN, indexación EBSCO y libros digitales ebook con ISBN. Es divulgador de la ciencia, con ponencias en el Congreso Nacional de Profesores de Bioquímica y el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y también el Consejo Internacional de Investigación, Academia Journals, Hidalgo. Es docente de clases especializadas en ciencias ómicas y organizador de talleres, simposios y diplomados relacionados con el modelado y simulación molecular. De igual manera, es miembro de la Asociación Mexicana de Profesores de Bioquímica y de la Red Mexicana de Bioinformática. Y pues bueno, sin más preámbulos, ingeniero Guillermo, le cedemos los micrófonos. Puede comenzar con su charla. Ok, ok, sí, me notifican que sí se vea bien. Listo, ya podemos ver tu pantalla. Ok, muy bien. Bueno, pues el tema que me va a tocar compartirles el día de hoy básicamente radica en la simulación molecular de partículas del síndrome respiratorio agudo coronavirus 2, un breve análisis tanto estructural como funcional del proteoma viral. Esta investigación fue llevada a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, precisamente o más específicamente en la Escuela Superior de APAN, que es de donde yo egresé. Y bueno, primero vamos a dar un poquito de contexto al respecto. A finales del 2019, el síndrome respiratorio agudo coronavirus 2 causó pues millones de muertes y pérdidas socioeconómicas, como ya todos sabemos, iniciando en la provincia de Hubei, China, y posteriormente proliferando en todo el mundo. Esta enfermedad provocada por una variante altamente infecciosa de un virus causante del síndrome respiratorio agudo, que ya había sido identificado previamente por aquellos años del 2002, 2004 aproximadamente, este, pues fue bastante letal. Posteriormente, menos de un año después del foco de infección inicial, se reportaron nuevas variantes, tales como Delta y Omicron, las cuales presumiblemente eran aún más infecciosas y letales que la variante inicial. Naturalmente, esto causó pues un revuelo bastante pues sobresaliente en toda la humanidad, especialmente en la comunidad científica, puesto que la misión de estos mismos pues era desarrollar estrategias tanto terapéuticas y de bioseguridad que fueran un pilar clave para la supervivencia humana. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en qué es un coronavirus exactamente. Entonces, pues un coronavirus básicamente es perteneciente a un grupo de virus de ARN monocatenario positivo que está ampliamente distribuido o más bien que infecta tanto a mamíferos como a aves. Estas partículas víricas son causantes de enfermedades tanto respiratorias, neurológicas y hepáticas, y además poseen un genoma de gran tamaño en comparación con otros virus, lo cual hace poseedores de un amplio los hace poseedores de un amplio arsenal de estrategias codificantes que no ha sido descrito en su totalidad. Por aquellos años de la pandemia, el desarrollo de vacunas tuvo un especial auge durante pues, esta. La elaboración de este tipo de productos requiere de una gran cantidad de conocimientos previos, em, tanto del mecanismo de acción por el cual se infecta la partícula vírica del huésped, como también de su estructura. Entonces, esto resulta aún más complicado cuando se está abordando la continua tasa mutacional de estos patógenos víricos. No lo había mencionado previamente, pero esto es bastante importante, ya que esta especie de adaptación, por así decirlo, de su amplio espectro de tasa mutacional,
disminuye drásticamente la eficiencia de las vacunas y los fármacos diseñados para este virus. En este sentido, los análisis biológico-estructurales juegan un papel crucial para la comprensión del mecanismo de infección, así como también para la identificación de mutaciones, que acompañado con conocimiento aplicado de ciencias ómicas y secuenciación de última generación, contribuyen al desarrollo de fármacos y estrategias antivirulencia innovadoras. Bueno, entre el arsenal de herramientas para la interpretación o análisis de proteínas, tenemos, por ejemplo, APAIMOL, el cual es un visor molecular de código abierto. Este software, tal cual su nombre lo dice, tiene la funcionalidad de proyectar en tercera dimensión la estructura de cualquier biomolécula, en este caso, pues las proteínas. Pero, ¿cómo es posible esto? Pues bueno, naturalmente, para que el visor molecular pueda resolver la estructura de tercera dimensión de la proteína, esta conlleva a un proceso dividido de una serie de etapas que abarcan desde ensayos experimentales hasta técnicas computacionales. Digamos que lo observado en el programa es solo como la cúspide de un iceberg o de un universo entero de información y metodologías experimentales que propiamente pues merecerían una presentación individual. Ahora bien, para poder obtener una estructura tridimensional de las biomoléculas existen tres tipos de metodologías distintas, tales como la resonancia magnética nuclear, la resolución de proteínas mediante cristalización y la criomicroscopía electrónica, siendo este último el más novedoso. A continuación trataré de explicar una de las más importantes. Bueno, básicamente el resolver estructuras de proteínas usando rayos X comienza desde detectar la proteína y su gen o conjunto de genes diana que lo codifican. Una vez detectados, estos se aíslan del organismo de origen. Posteriormente, se sobreexpresan y pasan por un proceso de purificación, el cual brinda una mayor calidad a la muestra. Después, esta muestra es sometida a un proceso llamado cristalización en el cual se crean pequeños cristales que contienen dentro una gran cantidad de proteínas que se mantienen estáticas. Entonces, estos cristales son sometidos a una fuente de rayos X y a su vez a un detector que localiza la serie de rayos difractados, generando una especie de mapa, por así decirlo, que mediante herramientas bioinformáticas puede ser leído para procesar los datos obtenidos. De esta manera, finalmente, se sintetiza, por así decirlo, una imagen tridimensional de la proteína de interés que puede ser analizada en tu, pues, visor molecular de confianza. Cabe recalcar que la calidad y éxito de esta metodología radica fuertemente en la calidad de nuestros cristales. Realmente esto es algo bastante importante a destacar porque pese a que es bastante exacta este tipo de metodología por difracción de rayos X, pues sí tiene algunas complicaciones y pues se necesita tener bastante conocimiento al respecto para que se pueda obtener un resultado óptimo más que nada. También existe la predicción computarizada. Esta no la quise agregar a las metodologías que mencioné anteriormente, puesto que esta radica en el uso de templados o estructuras que ya habían sido previamente resueltas con algunas de las metodologías que mencioné. Una vez que se obtiene, esto es sometido como un programa o especie de inteligencia artificial que, que se dedica a hacer una especie de comparativa a nivel secuencial para detectar similitudes entre un templado que ya está existente a la secuencia a nivel de aminoácidos que tú quieres encontrar. Entonces, una vez que ya se encuentran algunos matches, em, estas se alinean y se complementan. Entonces, de esta manera se desarrolla una especie de estructura tridimensional nueva a partir de la ya conocida. Em, Obviamente esto ahorra bastantes pasos que había mencionado anteriormente. Sin embargo, esto aún no tiene la exactitud de las metodologías tradicionales. Todas las estructuras tridimensionales resueltas por este tipo de metodologías que había mencionado
se depositan en bases de datos, siendo la más importante PDB, por sus siglas en inglés, Protein Data Bank. Dentro de ella se pueden encontrar un sinnúmero de proteínas que son bastante interesantes y que los invito cordialmente pues, a visitar o a indagar un poquito más de ello. Bueno, la metodología que se utilizó para este pequeño proyecto radica en la recolección de datos y compilación de recursos literarios extraídos de PDB, Uniprot y PubMed. Dicha información fue usada para desarrollar una serie de esquematizaciones y de tabulaciones, haciendo uso de la aplicación web llamada BioRender. Además, las animaciones de las proteínas se hicieron en Python. Naturalmente, todo esto conlleva una serie de conocimientos aplicados de las ciencias ómicas, biología molecular, estructural y un poco de ciencias computacionales. Adicionalmente, muestro una pequeña imagen que, que nos indica una especie de mapeo del comportamiento que tienen las proteínas que conforman al coronavirus. Como pueden observar, bueno, se ve un poquito chiquito, porque es bastante amplio. Este, los rombos de color naranja corresponden a las proteínas que son componentes de la variante del síndrome respiratorio agudo coronavirus, la variante 2, mientras que los rojos corresponden a la partícula vírica inicial. Además, los rombos naranja oscuro corresponden a aquellas proteínas que se encuentran tanto en la cepa original como en la cepa que ya presentó algunas mutaciones. Este, mm, Esto lo hago con el objetivo de que puedan vislumbrar un poquito del interactoma en el objeto de estudio. Realmente estamos hablando de algo que es bastante inmenso, que hasta la fecha tiene algunos cabos sueltos por resolver. Entonces, otra observación que me gustaría hacer de esta diapositiva se enfoca en que identifiquen que la tasa mutacional de estas partículas víricas es bastante importante, puesto que el interactoma crece entre más mutaciones existan. Entonces, como pueden notarlo, precisamente los rombitos que simbolizan a la partícula vírica inicial, pues poseen un interactoma un poco más pequeño en comparación con los rombitos que son color naranja, que clarito, que son los que simbolizan a la partícula vírica que ya presenta algunas mutaciones. Bueno, regresando al tema principal de la charla, el objetivo de esta investigación radica en el modelado del proteoma del síndrome respiratorio agudo coronavirus 2, mediante el uso del software PyMol para identificar las funciones estructurales de las proteínas clave en el proceso de infección e interacciones a nivel atómico de la proteína Spike, la cual es bastante importante para el desarrollo de vacunas. Bueno, ahora hablaremos un poquito de los resultados, pero previo a esto, quiero mostrarles un poquito del genoma que posee esta partícula vírica. Este virus tiene un genoma de ARN monocatenario, como ya había mencionado anteriormente, es de sentido positivo y tiene un peso aproximado de 30 kilobases. Se encuentra dividido en 14 marcos de lectura abiertos, de los cuales 2/3 están superpuestos con un cambio de marco ribosómico. El marco de lectura abierto a ver, el marco de lectura abierto A y el marco de lectura abierto B. Estos dos codifican a dos poliproteínas, PP1A y PP1B, respectivamente. Y estas poliproteínas, a su vez, pasan por una serie de varias proteasas virales con el fin de producir una serie de 26 proteínas no estructurales, em, cada una de estas con funciones específicas. El otro tercio del genoma posee otros 4 marcos de lectura abiertos que codifican a 4 proteínas estructurales, S, E, M y N, y a su vez también a 10 proteínas accesorias con marcos de lectura individuales, los cuales son 3A, 3B, 6, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B y 9C. Vamos a ir explicando poco a poco cada una de estas para que vayan identificando cuáles son las funciones. Digámoslo que pese a que son muchísimas proteínas y no todas forman a niveles, no son como visibles a nivel estructural en el coronavirus,
Cada una de estas posee un papel bastante importante. Entonces, comencemos con las proteínas estructurales. Estas cuatro proteínas, como su nombre lo indican, proveen un soporte estructural del material genético viral. Em, en el caso de la proteína N, esta se encarga de empaquetar el ARN del genoma viral de cadena positiva en una ribonucleocápside helicoidal y desempeña un papel fundamental durante el ensamblaje del virión a través de sus interacciones con el genoma viral y con la proteína M, que es la proteína de membrana. Además, desempeña un papel importante en la mejora de la eficiencia de la transcripción del ARN viral subgenómico, así como en la replicación viral. Además, algunos reportes literarios también indican que puede bloquear la función de las quimiosinas del huésped in vivo, facilitando la replicación y la transmisión viral. También actúa siendo secretada en el espacio extracelular, donde compite para albergar quimiosinas para unirse a glicosaminoglicanos del huésped. Esta proteína actúa en forma de monómero, posee 419 aminoácidos y tiene un peso aproximado de 45,69 kilodaltons. Ahora hablemos de la proteína E. Esta proteína desempeña un papel central en la morfogénesis y en el ensamblaje del virus. Actúa como una viroporina y se autoensambla en las membranas del huésped formando poros de proteína lípido pentamérica que permiten el transporte de iones. También a su vez juega un papel en la inducción de la apoptosis, así como regula la localización de la proteína S en Golgi en lugar de germinación del virus. Y también puede actuar ralentizando la vía secretora celular. A su vez, también interfiere en la estabilidad de uniones estrechas con algunos interactomas y esto daría como resultado la alteración de algunas barreras epiteliales, amplificando así los procesos inflamatorios, las cuales son como una especie de sintomatología que ya podemos observar un poquito más en pacientes que ya están sometidos a la infección. También tenemos la proteína M. Esta proteína es básicamente el componente estructural viral que desempeña un papel central en la morfogénesis y en el ensamblaje del virus, a través de varias interacciones con otras proteínas virales que son bastante similares. También regula la localización de la proteína S en compañía con la que ya había mencionado anteriormente, y puede actuar uniéndose en el extremo C citoplasmático de Spike. Em, Actúa en forma de dímero, posee un 222 aminoácidos en su cadena, eh, y tiene un peso aproximado en su forma monomérica de 25,138 kilodaltons y ya en su forma como activa de 52,38 kilodaltons. Entonces vamos a hablar con la protagonista de estas proteínas estructurales. La forma activa de esta proteína, de la proteína Spike, está en forma de trímero. Esta es una de las proteínas más importantes en el ciclo de infección del síndrome respiratorio agudo coronavirus 2. Posee una longitud de 1273 aminoácidos y tiene un peso individual de 141,178 kilodaltons y ya en su forma trimérica, pues de 407,48 kilodaltons. Esta es una proteína clave para la infección. Digámoslo que este trímero a su vez está dividido en dos subunidades, S1 y S2. Y como ya había mencionado previamente, la subunidad 1 es la que se encarga de iniciar el ciclo de infección de este agente patógeno. Dicha subunidad o dominio interacciona, como están viendo en el video, con AC2, la enzima convertidora de angiosternina. Aunque también se han identificado algunos otros casos donde actúan otros receptores, pero básicamente este es el más importante. Posteriormente, otra enzima que se llama furina escinde a S1 y a su vez esta otra subunidad, la subunidad 2, empieza a sufrir como una especie de cambio estructural una vez que está la fusión de la membrana. Em, en cualquier caso, esto desencadena
digámoslo, como una especie de cambio conformacional bastante extenso e irreversible que conduce a la fusión de la envoltura viral con la membrana citoplasmática celular o la célula que se está infectando, liberando el ARN genómico viral y pues ya, procediendo al ciclo de infección. Esto fue bastante importante una vez que se identificó. Entonces, hay bastantes estructuras resueltas en tercera dimensión que justamente están enfocadas a poder desentrañar un poquito más a fondo cuáles son las interacciones más importantes de la subunidad 1 de la proteína Spike con la enzima convertidora de ingesternina 2. Entonces, aquí les estoy mostrando una pequeña tablita en donde se muestra precisamente eso. Esto que estamos viendo aquí, la que está solita, es la subunidad 2 de la proteína, la subunidad 1, perdón, de, de la proteína Spike perteneciente al coronavirus. Y la que estamos viendo de color como moradito es la enzima convertidora de angiosternina 2. Entonces se han detectado hasta ahorita algunas interacciones, en total 11, que son las que yo identifiqué en mi estudio. Y pues estas van variando un poquito dependiendo pues de la cepa que tú estés manejando, puesto que, vuelvo a repetir, la tasa mutacional de este tipo de virus es bastante alta, entonces algunas deleciones o inserciones de aminoácidos siempre están presentes y por ende cambia un poquito el resultado. Pero básicamente esto ayudó muchísimo a poder pues sintetizar alguna vacuna. Ya se los explicaré un poquito más adelante, pero quiero que noten un poquito pues la importancia de esta proteína. De entre todas las proteínas estructurales, esta es la más importante. Ahora vamos a comenzar con las proteínas accesorias. Estas, al igual de que las proteínas no estructurales, juegan un rol, digámoslo así, como detrás de bastidores. Poseen múltiples funciones, sin embargo, estas se centran en la patogénesis y elevación de agentes antivirales de la célula huésped. El síndrome respiratorio agudo coronavirus 2 posee aproximadamente 10 proteínas accesorias nombradas por sus marcos de lectura abiertos que ya había mencionado al inicio. El marco de lectura abierto 3A, 3B, 6, 7A, 7B, 8, 9A, 9B, 9C y la 10, las cuales podría decirse que son antagonistas de los interferones. ¿Qué son los interferones? Pues son algunas sustancias que ayudan muchísimo a nuestro sistema inmunitario. Entonces, comencemos por el marco de lectura abierto 3A, el cual es una proteína transmembranal que se encarga de formar túneles iónicos en la membrana celular del hospedero, mientras que la proteína que es codificada por el marco de lectura abierto 3B, pues simplemente se encarga de ser la antagonista de los interferones del huésped. Lamentablemente, estas proteínas accesorias aún no tienen algunas estructuras tridimensionales resueltas. Sin embargo, ya se conoce un poquito más su función, entonces voy a estarlas describiendo. Si se dan cuenta, a una diferencia que es claramente visible, si se hace una comparación de las proteínas estructurales con las proteínas accesorias, pues digamos que estas son un poquito más pequeñas, tanto en peso molecular como a nivel secuencial de cadena de aminoácidos. Entonces, eh, continuemos. El marco de lectura abierto 6 o la proteína que codifica este marco de lectura abierto, posee 61 aminoácidos y tiene un peso aproximado de 7,273 kilodalton. Si se dan cuenta, es súper pequeñita, es esta rojita. Y al igual que la anterior, esta se encarga de ser la antagonista de algunos interferones del huésped. Hagan de cuenta que obstruye como el sitio activo, el sitio de interacción de los interferones y pues bueno, de esta manera ya impide un poquito como su funcionamiento, se podría decir. También tenemos el marco de lectura abierto 7A, el cual es una proteína que consta de 121 aminoácidos y tiene un peso aproximado de 13,744 kilodaltons. Em, Esta se encarga de evitar los procesos de translocación e inhibe algunos procesos de fosforilación que son bastante importantes. Actúa en conjunto con su proteína hermana, la cual es el marco de lectura abierto 7B. Esta igual es bastante pequeña y pues lamentablemente entre más pequeñas son, a veces cuesta un poquito pues de trabajo poder sintetizar algunos cristales o algunas metodologías experimentales que nos ayudan a sintetizar la proteína
a nivel tridimensional. Entonces, el marco de lectura abierto 8 posee 121 aminoácidos y tiene un peso aproximado de 13.831 kilodaltons. Este se encarga de jugar un papel vital para la translocación del retículo endoplasmático y desempeña un papel en la modulación y la respuesta inmune del huésped. Posteriormente tenemos el marco de lectura abierto 9A y el marco de lectura abierto 9B. El 9A todavía tiene una función desconocida. Sin embargo, el 9B pues produce una especie de autofagia y media la respuesta inmune de las células hospederas. Esto ayuda muchísimo al proceso de infección del virus, ya que al estar regulando la respuesta inmune, pues puede agilizar un poquito más el proceso de replicación viral que está pues sufriendo la pobre celulita que se contagió por este virus. Entonces, bueno, por último tenemos el marco de lectura abierto 9C y el marco de lectura abierto 10. Em, el marco de lectura abierto 9C corresponde a una proteína de evasión inmunitaria, mientras que el marco de lectura abierto 10 es un represor de interferones e induce la mitofagia en altas concentraciones. Después tenemos las proteínas no estructurales. Las proteínas no estructurales poseen funciones específicas o múltiples a lo largo del ciclo de infección, digo, del ciclo viral, perdón, del síndrome respiratorio agudo coronavirus 2. Algunos reportes de la literatura indican que eh, la proteína no estructural 1 se encarga de inhibir la producción proteínica del huésped, mientras que la proteína no estructural 2 participa en la transición de la transcripción a la traducción, interactuando con la maquinaria molecular. Cada una de estas dos proteínas tiene 180 y 638 aminoácidos respectivamente y tienen un peso aproximado de 19.800 kilodaltons y 70.790 kilodaltons. Después tenemos la proteína no estructural 3, que es una proteína bastante grande. Posee 180 aminoácidos y tiene un peso aproximado de 19.800 kilodaltons. Básicamente esta proteína es multifuncional. Es de gran tamaño y posee varios dominios específicos que le permiten interactuar con otras proteínas no estructurales o algunas proteínas del huésped. em, y pues básicamente esta proteína asegura la replicación viral óptima. Después tenemos la proteína no estructural 4 y la proteína no estructural 6, las cuales se encargan de la reorganización membranal de esta proteína no estructural 3 en el retículo endoplasmático. No poseo actualmente estas dos estructuras tridimensionales, pero pues esa es su función para que la vayan conociendo. También tenemos la proteína no estructural 5 que posee 306 aminoácidos y tiene un peso aproximado de 34.510 kilodaltons. Esta se encarga de cindir los primeros 2/3 del ARN viral. Ya les había comentado que igual tenía un marco ribosomal a la -1 y pues bueno, es un poquito lioso el genoma, pero más adelante podremos comprenderlo un poquito. También tenemos la proteína no estructural 7 y la 8, de las cuales aún no existe este, una estructura tridimensional, pero tenemos la proteína no estructural 12, la cual tiene una longitud de 935 aminoácidos y tiene un peso de 183.810 kilodaltons. Esta proteína podría decirse que es como una ARN polimerasa viral. Este es dependiente de ARN, naturalmente, y actúa en conjunto con estas dos anteriores, con la 7 y con la 8, que forman una especie de replicasa, mejorando la replicación y la transcripción del genoma viral. Después tenemos la proteína no estructural 9, que consta de 116 aminoácidos y que tiene un peso de 25.490 kilodaltons. Esta se encarga de inhibir la nucleotidiltransferasa, perdón, y mm, de la proteína no estructural 12, mientras que la proteína no estructural 10 tiene un peso de 52.280 kilodaltons y 142 aminoácidos. Este sirve como una especie de cofactor en el proceso de metilación del ARN mensajero de la proteína no estructural 14. Después tenemos la proteína no estructural 11 y la 13. La 13 consta de 601 aminoácidos. em,
y esta actúa como una especie de helicasa. La proteína no estructural 11 es una proteína intrínsecamente desordenada, las cuales son proteínas bastante interesantes y su función no está del todo clara, pero se cree que ejerce su actividad en el marco de cambio ribosómico en la menos uno. También tenemos las proteínas no estructurales 14 y 16, las cuales constan de 527 aminoácidos y 301 aminoácidos respectivamente. La 14 es una exonucleasa y la 16 es una metiltransferasa. Y por último tenemos la proteína no estructural 15, la cual actúa como una especie de endorribonucleasa que asciende el lado 3' de la cadena de ARN positivo monocático. Entonces, vamos a hablar un poquito más del ciclo de infección. Creo que este ya bastantes lo conocemos. Básicamente, como ya sabemos, el coronavirus puede reproducirse cuando entra a la célula viva y principalmente esta se obtiene cuando entra en contacto con un paciente infectado o cuando tú tocas con superficies contaminadas. Posteriormente, el viaje que tiene este virus es directo al intestino, el vaso y los pulmones. ¿Por qué estas zonas? Pues estas zonas tienen una gran cantidad de células epiteliales, las cuales son poseedoras de su receptor que ya había comentado, que es la enzima convertidora de angiospermina 2. Entonces, unas cuantas partículas víricas bastan para causar un catástrofe. Y pues la infección tarda aproximadamente 10 días y causa un daño grave en los pulmones, principalmente por las células inmunitarias alteradas. Muchos creen que es por el virus directamente, pero no, realmente es como una especie de efecto mariposa. Digamos que nuestro sistema inmunitario se altera tanto que trata de controlar las células infectadas, pero mientras que está tratando de controlar esas células infectadas, pues está habiendo un grave daño a nivel celular dentro de los pulmones, porque estas están completamente confundidas. Entonces, em, ahora quiero hablarles un poquito del desarrollo tradicional de las vacunas. Básicamente, previo a la pandemia, normalmente para que tú puedas desarrollar una vacuna, primero se diseñan y se exploran estudios potenciales. Esto tarda algunos años. Es como que tú empiezas a tener la idea de la vacuna, de cómo es que quieres que sea. Después tenemos el proceso de desarrollo preclínico y el examen toxicológico. Este tarda aproximadamente de 2 a 4 años. Posteriormente, una vez que estas dos etapas terminan, empiezan las pruebas clínicas. Estas se dividen en tres fases. La fase uno consta de 1 a 2 años aproximadamente, la fase 2 de 2 años y la fase 3 de 2 a 3 años aproximadamente. Posteriormente, una vez que se acaban los ensayos clínicos de forma óptima, pasan por un proceso regulatorio de la FDA. Esto tarda aproximadamente de 1 a 2 años y por último, pues ya se empieza a producir a grande escala y se empieza a distribuir pues la vacuna que ya se sintetizó. Esto tarda aproximadamente unos 15 años aproximadamente. Pero ¿qué sucedió en pandemia? Pues en pandemia todo lo que se hace en 15 años solamente tardó año y medio. Entonces, esto agilizó bastante las cosas y fue en parte gracias pues a la comunidad científica, a todas esas personas, héroes sin capa, la verdad, que se encargaron de desarrollar este tipo de vacunas, no sin antes contar con el conocimiento que yo les había comentado previamente. Entonces, básicamente, el desarrollo de las vacunas del síndrome respiratorio agudo coronavirus 2 es bastante similar en algunas etapas, pero fue aún más ágil. Este, Se hicieron algunos análisis preexistentes, pero esta vez utilizando la cepa pues ya mutada. Después, se hicieron algunos procesos preclínicos y exámenes toxicológicos. Esto tardó pues muy, muy, muy poquito y después se hicieron las pruebas clínicas. Las pruebas clínicas son bastante importantes para que no haya pues que algún efecto secundario o alguna otra cosa que impida que las vacunas funcionen de forma óptima. Entonces,
Pues ya una vez que se pasaron estas tres fasecitas que estuvieron prácticamente pegaditas, pues ya se procedió a hacer de manera masiva la producción de estas vacunas. Y pues también, por si algunas cosas salían mal aquí, también se sometió a una regulación por parte de la FDA, pero en lugar de tardar 1 o 2 años, esto tardó 1 o 2 meses. Afortunadamente, pues todo salió bien y pudimos ser inoculados. Ahora les voy a mostrar un poquito de los tipos de vacunas em, que fueron utilizadas durante la pandemia. La primera que les quiero mostrar son las vacunas de subunidades proteínicas. Las vacunas de subunidades proteínicas solo incluyen como las partes de una proteína que son bastante importantes y que mejoran o estimulan al sistema inmunitario para que haya una respuesta. Este tipo de vacunas contra el coronavirus contiene proteínas que son inofensivas por sí mismas porque están incompletas. Eh, reconoce las proteínas una vez que ya pues tú te inoculas. En este caso la proteína Spike, que fue la proteína pues protagonista de todas las vacunas con las que estamos inoculados. Y pues ya una vez que esto sucede, se crea una especie de respuesta inmunitaria creando anticuerpos y algunos glóbulos blancos para la defensa. Em, entonces, de esta manera, si más tarde tú te infectas con el virus, los anticuerpos ya lo van a poder combatir pues más fácilmente. Un claro ejemplo de este tipo de vacunas es la Novavax, la cual es una vacuna de subunidades proteínicas. También tenemos las vacunas de vectores virales. Este tipo de vacunas básicamente son donde se extrae el material genético del virus que tú estás combatiendo, en este caso el síndrome respiratorio agudo coronavirus 2, este, mm, y se introducen en una versión modificada de un virus diferente. A esta versión modificada de otro virus se le llama vector viral. Este vector viral brinda instrucciones a las células para que hagan copias de la proteína Spike. Y una vez que las células presentan las proteínas Spike en su superficie, como pueden ver en la imagen, pues ya se empieza a desarrollar una respuesta inmune que incluye anticuerpos y algunos glóbulos blancos. Entonces, al igual que el anterior, si más tarde tú te infectas con el coronavirus, los anticuerpos combatirán más fácilmente la enfermedad. Pero bueno, en este caso, ustedes me dirán, me están inoculando con un virus para combatir a otro virus. Pues sí, efectivamente. Sin embargo, las vacunas de que poseen vectores virales no pueden hacer que te infectes con el virus eh, del vector viral. Em, entonces, algunos de los ejemplos de la vacuna, de este tipo de vacunas son la de Janssen, de Johnson and Johnson, que tiene una especie de efectividad de 72% aproximadamente, con una sola dosis y pues ya 94% con 2 dosis. Es por eso que pues se inocularon a las personas durante la pandemia más de una vez para aumentar el porcentaje de efectividad. También tenemos la vacuna AstraZeneca. Esta tiene una efectividad de 72% aproximadamente. Y pues básicamente los vectores, bueno, indagando un poquito más de los vectores virales, estos son como virus que están modificados genéticamente para hacer que la replicación sea como pues defectuosa, como incompleta. Por eso se les denomina vectores. Eventualmente, el virus adquiere un estado, pues, como atenuado, son como una especie de virus atenuados, en el cual aún se puede desencadenar la respuesta inmunitaria humana deseada, pero no con las consecuencias que implica tener células humanas. También tenemos la vacuna de ARN mensajero, las cuales, pues, son como las mejorcitas de todo el arsenal de vacunas que se desarrolló durante la pandemia. Y pues este tipo de vacuna da las instrucciones a las células sobre cómo producir la proteína Spike que se encuentra en la superficie del coronavirus. Después de la vacunación, las células musculares comienzan a producir partes de la proteína Spike y ubicarlas en la superficie, tal cual como si fuera el virus.
Entonces esto ya desencadena la misma respuesta inmunitaria que he estado manejando con los ejemplos anteriores y pues por ende, una vez que ya tú estás sometido a una infección que realmente sí es grave por este virus o por algunas variantes, pues esta ya puede combatirlo de una forma más óptima. Una vez formados los fragmentos de la proteína, las células descomponen las instrucciones y se deshacen de ellas. Esto es bastante importante. A pesar de que estamos inoculándote ARN mensajero de un virus, este solamente va a cumplir su función y es todo. No va a estar replicándose como loco y empezar a sintetizar muchas proteínas Spike. Simplemente ya sintetiza una proteína Spike, hay una respuesta inmune y se borra por completo pues, las instrucciones para poder construir esa proteína, podría decirse. Entonces, tanto la vacuna Pfizer como algunas otras vacunas, son un ejemplo de proteínas de ARN mensajero y estas tienen una efectividad del 91%. Ahora bien, otro ejemplo que puedo darles de la importancia de este tipo de estudios es, por ejemplo, con la proteína F del metaneumovirus humano. Los científicos revelaron, precisamente con la estructura en tercera dimensión de esta glicoproteína, que mediante la fusión de la membrana del virus celular podría ser, bueno, o sea, que este proceso involucra una fusión de membrana. Entonces, una vez que identificaron esto, lo denominaron como una especie de objetivo potencial para una vacuna antiviral. Entonces, este tipo de neumovirus es una causa frecuente de bronquitis en niños pequeños y hasta el momento no se ha encontrado una vacuna para humanos. Pero con este estudio, los científicos revelaron que la existencia de este denso escudo de glucano en el ápice de la proteína F, podría pues ayudar un poquito más a la búsqueda de una especie de vacuna. El conocer este tipo de proteínas mediante su estructura tridimensional es bastante importante porque nos ayuda a desentrañar tanto la función como el comportamiento estructural que tiene. Y por ende, esto puede pues darnos como una especie de respuesta para crear o sintetizar nuevas metodologías con las cuales nosotros podamos combatir enfermedades. Esto no es exclusivo de los virus, esto también puede hacerse con las bacterias, con algunos hongos, con X o Y objeto de estudio, siempre y cuando pues estén aplicando algunas de las cosas que yo mencioné durante la presentación. De ahí que sea tan importante la biología estructural, la bioinformática y las ciencias ómicas. Entonces, por último, como conclusiones, pues se podría decir que la biología estructural es un pilar básico para comprender los mecanismos biológico-moleculares de agentes patógenos en general. El estudio ómico de estos, pues, nos aporta una amplia gama de conocimientos que son necesarios para el desarrollo de blancos terapéuticos o estrategias antivirulencias. Un ejemplo claro, pues, es la pandemia que experimentamos hace unos años, la cual nos permitió, pues, observar el alcance que poseen las herramientas bioinformáticas para salvar vidas humanas. Y, pues, a su vez, una comprensión a nivel atómico del proteoma en agentes patógenos del virus o de algunas bacterias amplía el panorama para la comunidad científica y para la industria farmacológica, generando posibles aplicaciones biotecnológicas o mejoras de los procedimientos previos que nos van a ayudar pues a combatir las enfermedades. Entonces, esto sería todo por mi parte. Dejo mi correo electrónico por cualquier pues inquietud que ustedes tengan o alguna pregunta que tal vez no se quieran animar a hacer durante la sesión en vivo, pero pues yo con todo gusto puedo pues brindarles un poquito de más a detalle las cosas. Ahorita traté de irme un poco rapidito, espero no haberlos puesto tensitos o estresados y espero que lo hayan entendido. Muchas gracias, ingeniero Guillermo, por compartirnos este trabajo tan interesante y de alta relevancia, sobre todo por investigar sobre una pandemia que fue algo nuevo que vivimos. Y pues bueno, de nueva cuenta, invitamos a todo el auditorio que nos estuvo viendo y que nos está expectando en redes sociales a que nos haga llegar sus preguntas. Ya tenemos un par de comentarios, ingeniero, nos mandan saludos. Abraham nos dice, tema muy interesante. Horacio Monroy nos dice, gran presentación y muy bien explicado. Ingeniero, este tipo de maneras de poder
conocer el virus se pueden aplicar no solo para el COVID, sino para otras enfermedades? Sí, efectivamente así es. Esto no es exclusivo de los virus como tal. Pueden hacer este mismo procedimiento, pero también aplicado como algunos hongos o algunas otras bacterias, o incluso algunos otros virus que han sido un poquito como más difíciles de desentrañar. Tal es el caso del VIH, por ejemplo. Gracias a todo este tipo de procesos que yo les estaba mostrando en la presentación, pues ahorita la comunidad científica pues está trabajando en una vacuna que pueda ayudarnos a pues a combatir este tipo de enfermedades. Sin embargo, pues las tasas mutacionales que tienen algunos grupos de virus, pues son bastante engañosas. Entonces, entre más tasa mutacional tenga un virus o algún organismo, va a ser más complicado de desarrollar algunas estrategias biotecnológicas para combatir las enfermedades que estos causan. Muchas gracias, ingeniero. Nos llegaron un par más de comentarios. Jutz nos dice, muy buena presentación. Jaso nos dice, ¿es posible seleccionar una proteína accesoria como biomarcador potencial de diagnóstico para SARS-CoV-2? Mm, pues realmente sí podría suceder, pero esto tiene algunas complicaciones, porque como ya les había mencionado y como vieron en la presentación, en esa parte de las proteínas, tanto no estructurales como las proteínas accesorias, aún no se conoce por completo su estructura tridimensional así completamente resuelta. Algunas de las que yo les puse, no es que, bueno, son bastante pequeñas en general, pero también pues hay algunas proteínas que solamente existen como estructuras tridimensionales de las partes activas de la proteína, no la proteína en su totalidad, sino alguna como segmento de la proteína. Entonces, pues tendría que investigar un poquito más al respecto. Yo creo que sí se podría, sin embargo, pues necesitaría primero conocerse en su totalidad toda la estructura tridimensional resuelta y pues de esa manera, pues indagar un poquito más al respecto para ver si alguna parte de esta podría servir como biomarcador. Muchas gracias, ingeniero. Y pues bueno, no sé de qué manera fue que llegó la curiosidad de querer hacer un análisis sobre la estructura de este virus. ¿Por qué no de otro virus? Pues realmente a mí me pareció bastante interesante. Bueno, yo creo que lo de la pandemia fue bastante escandaloso y también muy trágico. Entonces, pues ese fue uno de los principales objetivos, pero también por el hecho de tratar de desentrañar ese rompecabezas que todavía hasta la fecha sigue presente. Porque sin embargo, a pesar de que ya existen algunas vacunas y algunas estrategias para combatir este virus, este todavía continúa mutando. Entonces, todavía hay algunas variantes que se presentan hasta el día de hoy. Tal es el caso de la más reciente, me parece que es FLIRT. Entonces, em, precisamente el hecho de tratar de estar mapeando todas estas partes de rompecabezas que aún no tenemos, pues nos podría ayudar muchísimo a poder combatirla porque sigue todavía siendo como una especie de peligro latente. Y pues a nivel de biología estructural, la verdad es que los coronavirus son bastante interesantes. Hay algunos otros ejemplos de coronavirus que podría mencionarles. Por el caso, por ejemplo, el parvovirus es una especie de coronavirus que le da a los perritos y también es bastante mortal. Entonces, normalmente esta familia de virus pues tiende a tener algunos manifestaciones infecciosas que son bastante letales. Muchas gracias, ingeniero. Y pues bueno, no sé si le gustaría agregar algo más o de qué manera le gustaría cerrar esta charla. Pues bueno, más que nada, a mí me gustaría agradecerles a las personas que se conectaron. Realmente estoy bastante agradecido por haberme dado la oportunidad de tener este pequeño espacio para poder compartirles lo poco o mucho que sé respecto a un tema en específico. Y pues yo la verdad agradezco muchísimo por la invitación a ustedes, a Citnova, que me abrieron las puertas y también pues a mis asesores, el doctor Peralta, la doctora Tere, el doctor Víctor Hugo, eres España. A todos ellos, pues de verdad les agradezco por haberme, pues, inculcado esa semillita de la investigación que ahora yo quiero también transmitir a las demás personas. Porque pues esto, más que conocimiento especializado, siento que debería de ser hasta cierto punto conocimiento general.
Si bien hay algunas cosas que son complicadas, siento que el público en general merece saber todo este tipo de cosas para que disminuya un poco el porcentaje de sensaciones alarmistas que a veces llegamos a tener en torno a que si te vacunas, que si te ocasiona esto, que si te ocasiona lo otro, y pues comprender un poquito más a fondo cómo es que eh, actúa tu cuerpo una vez que te estás enfermando tanto con virus como con bacterias y pues también con hongos, ¿no? Así es, ingeniero, justamente para eso es este espacio, para pues darle voz a toda la investigación que se hace detrás de alguna problemática que exista. Y pues bueno, con esto llegamos al fin de nuestra presentación. Ya tenemos un par de comentarios más, ingeniero. Nos dicen increíble explicación y Horacio de nueva cuenta nos dice ojalá vuelva. Ojalá sea nuestro invitado de nuevo. Y pues bueno, Sí. a todo nuestro auditorio. Les agradecemos mucho porque se conectaron, porque nos regalaron un poquito de su atención en este tema de gran relevancia. Y pues les recordamos también que este video se va a quedar grabado en los videos de Facebook de Núcleo CTI. Más tarde va a estar disponible en el canal de YouTube de Sidnova Hidalgo. Ingeniero, como agregando a un comentario, ya nos borraron el comentario. Pero sí nos decían que excelente explicación, que ojalá en otro espacio nos pudiera eh, sumar o agregar información de nueva cuenta, porque pues la verdad estuvo muy interesante su tema. Vale, muchas gracias. Sí, no, yo encantado. Por eso es que dejo mi correo electrónico para cualquier cosa. Yo, la verdad, todo lo que gira en torno a proteínas, no tanto a enfermedades víricas, sino más a proteínas, pues me apasiona muchísimo. Entonces, yo muy contento de compartir lo poquito, mucho que sé y pues poder intercambiar el conocimiento. Al final de cuentas, es el objetivo principal de tenerlo, ¿no? Claro que sí. Y pues bueno, a todo nuestro auditorio, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros de nueva cuenta a nombre del doctor Francisco Patiño, ingeniero Guillermo, quien es el director general de este organismo. Pues te agradecemos mucho que nos hayas compartido pues esta información de gran relevancia en este espacio. Muchas gracias. A usted.